Juro que no quise que llegara tan lejos. No me levanté un día pensando, hoy me voy a enamorar de mi padre. Dios, no. Simplemente sucedió. Después de que mamá falleció, empezamos a pasar más tiempo juntos. Al principio eran solo pequeñas cosas, cenas en el sofá, noches de cine, hablar de nuestro día. Pero en algún punto, entre consolarnos mutuamente e intentar sobrevivir al silencio que ella dejó. Atrás, algo cambió. Empecé a verlo de manera diferente, como si ya no fuera solo mi papá. Era un hombre amable, fuerte y herido. Y era el único que nunca me rompió el corazón. La noche en que sucedió, todavía lo recuerdo todo. La película, la forma en que tocó mi espalda cuando empecé a llorar. La forma en que sus labios encontraron mi frente y no se detuvieron allí. Y antes de darme cuenta, crucé una línea que nunca podré desandar. Si quieren saber dónde sucedió todo, cómo pasamos del consuelo a algo de lo que nunca podremos hablar, solo escuchen hasta el final. Les diré exactamente cómo pasó, la noche en que cruzamos la línea, cuando todo cambió. Y por favor, si hoy es la primera vez en nuestro canal, suscríbanse y presionen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras cargas diarias. Y a nuestros oyentes habituales los apreciamos mucho. Gracias por estar siempre aquí. Ahora, entremos en la historia completa. Mi nombre es Patricia. Soy Bujarte. Y si soy honesta, ni siquiera sé por dónde empezar la historia. Ya he borrado esta grabación 3 veces porque, incluso ahora, no puedo creer que esté a punto de admitir lo que voy a decir. No soy una chica buscando atención. Solo soy una mujer que ha pasado por demasiado. Y después de lo que pasó, ya no soy la misma persona. Me han roto el corazón 3 veces. No el tipo de desamor en el que lloras por una noche y sigues adelante. Me refiero al tipo en el que empiezas a cuestionar tu valía, en el que miras tu teléfono durante horas, esperando que la persona que prometió amarte para siempre simplemente te responda un mensaje. El último rompió algo dentro de mí. Me engañó, mintió, me dejó en visto por 2 meses y luego apareció comprometido como si nunca hubiera importado. Después de eso, me dije que había terminado. No más hombres, no más oportunidades. Si alguna vez necesitaba hablar con alguien, hablaría con mi papá. Él siempre ha estado allí, siempre amable, siempre tranquilo, mi lugar seguro, el único hombre que nunca me decepcionó. Mi papá perdió al amor de su vida. Mi mamá falleció hace 8 meses, cáncer, y desde entonces él no ha sido el mismo. Vi al hombre más fuerte que conozco desmoronarse de las maneras más silenciosas. Me convertí en su roca. Él se convirtió en la mía. Cocinábamos juntos, limpiábamos juntos, nos sentábamos en silencio juntos, el tipo de silencio que solo 2 personas rotas pueden entender. Y en algún lugar de ese silencio, algo comenzó a cambiar. No lo noté al principio, pero estaba en la forma en que me demoraba demasiado cuando me abrazaba, en la forma en que buscaba su aprobación, en la forma en que sonreía cuando me llamaba hermosa, incluso cuando no me había duchado ni arreglado el pelo en días. Empecé a anhelarlo, no solo como padre, sino como hombre, y eso me asustó. Pero reprimí esos pensamientos porque eso es lo que haces, ¿verdad? Entierras los sentimientos que se supone que no debes sentir. Sigues sonriendo, finges que todo está bien. Pero una noche, estábamos viendo esa película que mi mamá solía amar y empecé a llorar. Me incliné hacia él y él me abrazó más fuerte que nunca. Y cuando lo miré, sus ojos ya me estaban mirando, no como a una hija, sino como a una mujer. Ese fue el comienzo, ese fue el momento en que supe. Algo ya había cambiado entre nosotros, y la peor parte es que no quise detenerlo. Cuando mi mamá falleció, la casa cambió. Ni siquiera me refiero a los muebles o las decoraciones, me refiero a la sensación, la calidez, el aroma, la risa. Todo desapareció. Ella murió un martes por la mañana en el hospital. Todavía recuerdo la forma exacta en que mi papá susurró: «Está bien, nena. Puedes irte».
y vi a mi madre, mi mejor amiga, exhalar por última vez envuelta en sus brazos. Esa imagen se quedó conmigo. Todavía lo hace. Después del funeral, la gente iba y venía. Las señoras de la iglesia traían comida. No comimos. Los familiares nos daban palmaditas en la espalda con palabras vacías como «mantente fuerte y ella está en un lugar mejor». Pero cuando el último coche se fue y la casa volvió a estar en silencio, fue cuando comenzó el duelo real. Me mudé de nuevo con papá solo unos días después. Ni siquiera lo pensé 2 veces. Parecía tan perdido, como un hombre que no podía recordar cómo funcionar sin ella. No podía dejarlo así. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Apenas hablaba. La mayoría de los días simplemente se sentaba junto a la ventana mirando la calle como si estuviera esperando a alguien que nunca iba a venir. Dejó de afeitarse, dejó de cocinar, dejó de encender las luces, a menos que yo se lo recordara. Intenté mantener las cosas en orden. Cocinaba el desayuno incluso cuando ninguno de los dos tenía ganas de comer. Limpiaba la cocina, organizaba el correo, mantenía la televisión encendida solo para que el silencio no nos tragara por completo. Pero las noches eran lo peor. Lo oía llorar a través de la pared. No fuerte, no como el sollozo que se ve en las películas. No, esto era diferente. Silencioso, roto. El tipo de llanto que hace un hombre cuando intenta contenerlo todo pero ya no puede. Y yo simplemente me quedaba allí en mi habitación, abrazando mi almohada, sintiendo cada lágrima que él se negaba a dejar caer durante el día. Una noche, no pude más. Me levanté de la cama y caminé descalza por el pasillo. No llamé. Simplemente abrí la puerta y entré. Estaba sentado en el borde de la cama, sin camisa, sosteniendo una foto de mamá en sus manos. Su espalda estaba encorvada, sus ojos rojos, y por primera vez desde que ella falleció, parecía viejo, cansado, humano. No dije una palabra. Simplemente me acerqué y lo abracé por detrás. Se congeló por un momento, luego se quebró. Se dio la vuelta y me jaló a su regazo como solía hacer cuando yo era pequeña. No me había sentado así en años, pero se sintió natural, familiar. Lloró en mi hombro. Sostuve su cabeza contra mi cuello y simplemente lo dejé desmoronarse. Ninguno de los dos dijo nada durante mucho tiempo. Finalmente susurré: «Yo también la extraño, papá». Él solo asintió, su voz temblando. Ella lo era todo para mí. Me separé y lo miré. Sus ojos estaban húmedos y cansados, pero en la forma en que me miró había algo más profundo allí. No lujuria, no deseo, solo conexión. Conexión cruda, sin filtros. Esa noche no volví a mi habitación. Me quedé en su cama, acurrucada a su lado. No nos tocamos, no cruzamos ninguna línea, pero apoyé mi cabeza en su pecho, y él me abrazó de la forma en que solía abrazar a mamá, fuerte, segura, como si tuviera miedo de que yo también desapareciera. A partir de esa noche, las cosas cambiaron. No de una manera enorme y dramática, fue más sutil. Empecé a pasar más tiempo en su habitación. Hablamos hasta las 2 de la mañana sobre todo. Recuerdos de la infancia, cómo conoció a mamá, la primera vez que ella cocinó para él y casi quema el pollo, la noche en que le propuso matrimonio bajo la lluvia. Él sonreía entre lágrimas cuando contaba esas historias, y yo me reía incluso mientras lloraba, pero cada historia que contaba me recordaba cuán profundo podía ser el amor. Y empecé a preguntarme, ¿alguna vez tendría algo así? ¿O solo estaba persiguiendo un desamor tras otro, intentando llenar un vacío al que ningún hombre podía llegar? Recuerdo una tarde que estábamos sentados en el porche trasero. El sol se estaba poniendo, proyectando este brillo dorado sobre su rostro.
Se veía tranquilo y guapo, más de lo que nunca había notado antes. Me sorprendí mirándolo fijamente y eso me asustó. Rápidamente aparté la mirada, fingiendo ajustar mi manta, pero en el fondo sabía que algo dentro de mí ya había comenzado a cambiar y no sabía cómo detenerlo. Sucedió un sábado por la noche. La casa estaba tranquila. Lluvia otra vez. Siempre llueve cuando algo importante sucede, ¿no? Acababa de salir de la ducha envuelta en una de esas toallas extra grandes que apenas se mantenían puestas. No esperaba que estuviera abajo, pero estaba sentado en el sofá leyendo algo en su teléfono. La televisión estaba encendida, baja. La habitación estaba tenue, solo el cálido resplandor de la lámpara a su lado. Sus ojos se levantaron en el segundo en que entré, y me miró. No solo miró, nuestras miradas se encontraron. Y en ese silencio, todo lo que se había estado acumulando entre nosotros durante las últimas semanas simplemente se quedó allí, pesado, tácito. Él no dijo nada, yo tampoco. Pasé junto a él sintiendo que el aire cambiaba, sintiendo que sus ojos me seguían, sintiendo que mi propio corazón latía con fuerza en lugares que no debería haber notado. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y luego, como si algo me estuviera atrayendo, me di la vuelta y caminé de regreso hacia él. Aún en silencio, dejó su teléfono lentamente. Sus ojos se quedaron fijos en los míos, casi como si estuviera pidiendo permiso sin decir una palabra, y yo asentí, apenas. Abrió los brazos, lento, inseguro, y yo entré en ellos. Al principio fue solo un abrazo, familiar, seguro. Su mano se posó en la parte baja de mi espalda. Mi mejilla presionada contra su pecho, su corazón latía rápido. El mío iba más rápido, pero luego se echó hacia atrás lo suficiente para mirarme. Su pulgar rozó el costado de mi cara, sus ojos buscando los míos. «Eres tan hermosa», susurró, apenas audible, casi asustado de decirlo. Debería haber dicho algo. Debería haberlo detenido. Pero no lo hice porque cuando sus labios se encontraron con los míos, le devolví el beso suave, lento, como si ninguno de los dos quisiera aceptarlo, pero ninguno de los dos quería que terminara. Esa fue la primera noche, la noche en que cruzamos la línea, y si todavía estás escuchando, lo que pasó después se quedará conmigo por el resto de mi vida. Sucedió un sábado por la noche tranquila, la lluvia golpeando las ventanas, el olor a algo cálido todavía persistiendo de la cena, el tipo de noche que te hace sentir demasiado. Bajé las escaleras con una de sus viejas camisetas, del tipo suave, lo suficientemente grande como para tragarme. No planeé usarla frente a él, pero tampoco me di la vuelta. Me dije a mí misma que era inofensivo. Él estaba en el sofá, con el teléfono en la mano, medio viendo una película que mamá solía amar. En el momento en que entré en la habitación, levantó la vista y nunca olvidaré cómo sus ojos se demoraron. No fue intencional. Todavía no estaba mal, pero tampoco estaba del todo bien. No dije nada. Solo caminé hasta la cocina, me serví un vaso de agua, que realmente no necesitaba. Pero incluso desde el fregadero podía sentir que el aire había cambiado entre nosotros. Él no habló. Yo no pregunté por qué. Cuando volví, no me dirigí arriba. Me senté a su lado. El silencio entre nosotros no era pesado. Era suave, como si ambos supiéramos que algo iba a suceder, pero ninguno quería romperlo. Entonces su mano tocó mi pierna suavemente, no forzada, no apresurada, solo un simple toque, consuelo, tal vez familiaridad, pero en ese momento tranquilo se sintió como más. Él me miró, con voz baja. ¿Quieres que me detenga? Lo miré. Realmente lo miré. Y por primera vez en mi vida, no solo vi a mi padre, vi a un hombre que había amado y perdido, un hombre que conocía mejor que nadie en esta tierra. Y negué con la cabeza. No, ese fue el momento en que la línea desapareció en silencio, sin previo aviso. Nos inclinamos al mismo tiempo,
sin palabras, sin planes, solo dos personas cediendo a algo que se había estado gestando en silencio durante semanas. Nos besamos suavemente al principio, el tiempo suficiente para sentirlo, el tiempo suficiente para dudarlo. Pero una vez que comenzó, fue como si todo lo tácito se precipitara a la vez: el dolor, la soledad, la desesperada necesidad de estar cerca de alguien que realmente conociera tu corazón. No dijimos nada, ni mientras sucedía, ni inmediatamente después. Simplemente nos sentamos uno al lado del otro, nuestras cabezas apoyadas el uno en el otro, respirando el mismo aire. Y esa noche me quedé allí, no por impulso, sino porque se sintió como el único lugar en el mundo donde no me sentía rota. Sé lo que estás pensando. Y sí, cruzamos una línea, no solo emocionalmente, sino física, íntimamente, de la manera más silenciosa y confusa imaginable. No se sintió salvaje o imprudente, se sintió pesado, honesto, como dos personas tratando de encontrar algo que tuviera sentido en un mundo que se había desmoronado. Todavía escucho su voz de esa noche. «Lo siento», susurró, y yo se lo dije de vuelta, pero no nos separamos. Y fue entonces cuando supe que esto no era un error, que podríamos fingir que nunca sucedió. Esto fue un cambio, un momento que lo cambió todo. Me desperté en su cama. Por una fracción de segundo, olvidé dónde estaba, olvidé lo que había pasado. Pero luego me di la vuelta y él todavía estaba allí, con los ojos abiertos, mirando el techo como si no hubiera dormido en absoluto. Ninguno de los dos dijo nada. Simplemente nos quedamos allí en silencio, envueltos en las mismas sábanas. Pero a kilómetros de distancia en nuestros pensamientos, podía sentir la tensión en el aire. No enojo, no vergüenza, solo peso. Como si ambos estuviéramos conteniendo la respiración, tratando de procesar lo que no se podía deshacer. Finalmente habló. «¿Tienes hambre?» Asentí un poco. Nos vestimos por separado, en silencio, y nos encontramos en la cocina como si fuera una mañana cualquiera. Pero nada era igual. Él sirvió café. Yo tosté pan. Nos movíamos el uno alrededor del otro como extraños, cuidadosos de no tocar, de no mirar demasiado tiempo. En un momento nuestras manos se rozaron cuando le pasé la mantequilla. Ambos nos congelamos, luego miramos hacia otro lado. Dolió más de lo que esperaba. Se sentó frente a mí en la mesa, revolviendo su taza una y otra vez, incluso después de que el azúcar se hubo disuelto. Sabía que estaba buscando palabras. Yo también. Pero, ¿por dónde empiezas? Finalmente, dije, «No tenemos que hablar de eso ahora mismo». Él asintió lentamente. «Simplemente no quiero lastimarte». «No lo hiciste», susurré. «No de la forma en que piensas». Pero el silencio después de eso fue más fuerte que cualquier pelea. Continuamos con nuestro día, limpiando, doblando la ropa, viendo las noticias, fingiendo. Pero bajo cada pequeña acción había un conocimiento compartido. Habíamos cruzado una línea, una que no podíamos desandar, y ninguno de los dos sabía todavía lo que eso significaba. Esa noche, me quedé en mi habitación sola, pero no dormí. Miré el techo, preguntándome cómo algo que se sintió tan real, tan tierno, ahora podía sentirse como una tormenta de la que no podía escapar. Quería hablar con él, preguntarle qué estaba pensando, si se arrepentía, si todavía me veía de la misma manera. Pero tenía miedo de saber la verdad. Así que me quedé callada, y él también, y de alguna manera eso dolió más que nada. Pasaron los días. No hablamos de esa noche, ni una sola vez. Volvimos a nuestras rutinas. Cenar juntos, televisión, pequeñas charlas, pero todo se sentía mal, como una película donde el sonido no coincide con la imagen. A veces lo pillaba mirándome cuando pensaba que no estaba prestando atención. Sus ojos sostenían los míos solo un segundo de más, y yo apartaba la mirada, con el corazón acelerado, el estómago revuelto. Empecé a dudar de todo. ¿Lo quería él? ¿Se arrepentía?
¿Me odiaba por no detenerlo? ¿Me odiaba a mí misma? Algunas noches me acostaba y revivía todo, cada toque, cada mirada, cada palabra, y lloraba. No porque estuviera mal, sino porque no sabía lo que significaba. ¿Era dolor? ¿Era amor? ¿O éramos solo dos personas solitarias tratando de sentirse vivas de nuevo? Una noche finalmente encontré el coraje para hablar. Estábamos doblando la ropa en la sala de estar, algo que siempre hacíamos juntos. Él estaba en silencio, doblando una de mis camisas cuando dije, «Papá». Él levantó la vista. «¿Qué estamos haciendo?» Me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego se sentó lentamente. «No lo sé», dijo. «Pienso en esa noche todos los días y todavía no sé lo que significa. Todo lo que sé es que no me arrepiento de sentirme cerca de ti. Simplemente no sé a dónde vamos desde aquí». Su voz se quebró en esa última parte y yo tampoco pude responder porque me sentía exactamente igual. Nos sentamos en silencio de nuevo, no frío, solo perdidos. Lo miré y susurré, «¿Y ahora qué?». Él no respondió. Y la peor parte, yo tampoco lo sabía. Así que ahora estoy aquí contando esta historia a personas que nunca conocí porque no sé a quién más preguntar. ¿Qué hago? No quisimos cruzar esa línea, pero lo hicimos. Y ahora estamos atrapados en este espacio confuso entre el consuelo y la culpa, el amor y la pérdida. ¿Hablo con él sobre ello de nuevo? ¿Fingo que nunca pasó? ¿O es posible que lo que compartimos fuera algo real, simplemente nacido del lugar equivocado? Necesito escuchar lo que piensan porque ya no estoy segura de confiar en mis propios pensamientos. Si fueras tú, ¿qué harías? Cuéntame en los comentarios. Sé honesta. Necesito saber.